Dicen que hay casas tan grandes, tan perfectas, que hasta el silencio duele. Y aquella mañana en Lomas de Chapultepec, el silencio dolía como una herida abierta. El sol apenas se levantaba sobre la ciudad cuando el portón de hierro se iluminó con reflejos dorados. Desde afuera, la mansión de los Herrera parecía un sueño. Paredes de vidrio, piscina azul, jardín recortado al milímetro. Pero por dentro, algo estaba roto. El primer sonido no fue de pájaros. Fue el estallido seco de un plato contra el piso de mármol. Después vinieron los gritos. «¡Sal de mi cuarto! ¡No! ¡Es mío!». Y enseguida, el riso agudo de dos niñas que no reían de felicidad, sino de costumbre. De esa costumbre de no tener quien las calme. En lo alto de la escalera, Eduardo Herrera, 45 años, traje oscuro, ojeras profundas, observaba en silencio con una taza de café en la mano. Parecía un hombre de éxito, y al mismo tiempo, un hombre cansado de sí mismo. El mármol brillaba, los cuadros eran caros, los muebles impecables, pero el aire pesaba. Cada rincón tenía un eco de soledad. Abajo, las gemelas Lucía y Clara, de apenas 8 años, corrían entre los sofás con los vestidos cambiados, una con el lazo de la otra. La sala entera era un campo de batalla de cojines, risas y lágrimas. Eduardo cerró los ojos por un instante. Intentó recordar cuándo fue la última vez que aquella casa tuvo paz, y no pudo. Ni siquiera en Navidad. En ese momento, una mujer de uniforme beige cruzó el pasillo con paso apurado. Tenía el cabello despeinado, el rostro rojo de cansancio. «Ya no aguanto más, señor», murmuró conteniendo el llanto. «No vuelvo nunca más». Dejó el trapo en la mesa y salió por la puerta principal. Era la empleada número 17 que se marchaba. El portón se cerró con un golpe metálico, y durante unos segundos, la casa entera se quedó muda. Solo se oía el reloj del salón, marcando un tic-tac nervioso, como si hasta el tiempo quisiera escapar. Eduardo bajó despacio, se detuvo frente al ventanal y miró su propio reflejo. El hombre que veía no era el que había soñado ser. Tenía dinero, sí, pero en sus ojos se notaba algo que no se compra. Vacío. Caminó hacia su despacho. Sobre la mesa, papeles, contratos, una foto enmarcada. En la foto, una mujer sonriente. Verónica, su exesposa. El cristal del marco estaba limpio, pero el recuerdo, sucio. Aquella sonrisa, congelada en otro tiempo, todavía lo miraba con una mezcla de desprecio y distancia. Tomó la pluma entre los dedos y la giró varias veces, como quien busca en un gesto mecánico una respuesta. El silencio volvió a pesar. Ni las risas de las niñas, ni el sonido de la calle, ni la música de fondo podían llenarlo. Aunque él no lo sabía todavía, que algunas fortunas compran de todo, menos paz. Y que a veces, lo que falta en una casa no es lujo, sino una voz que la haga respirar. A pocos kilómetros, al otro lado de la ciudad, en un barrio donde el pavimento estaba agrietado y los perros dormían junto a los portones, una alarma vieja comenzó a sonar. 5:30 de la mañana. Una mujer abrió los ojos antes del segundo timbre. Rosa Méndez, 34 años, cabello oscuro recogido, manos ásperas de tanto jabón. Se incorporó despacio, escuchando el chirrido del colchón. El cuarto era pequeño. Una cama, una mesa de noche, un crucifijo en la pared y una foto en blanco y negro de su madre, que parecía mirarla incluso cuando no quería. Rosa se arrodilló junto a la cama. «Señor, dame fuerza para otro día. Y si se puede, una sonrisa también». La luz que entraba por la ventana era tenue, pero suficiente para iluminar el vapor del café recalentado. El aroma se mezclaba con el olor a jabón en barra. Era el perfume de su vida, trabajo y esperanza. El reloj marcó las 5:40. Rosa tomó su bolso gastado, el currículum doblado en 2, y salió. El aire de la mañana estaba frío, el suelo todavía húmedo. El sonido de los frenos de un autobús rompió el silencio. Subió, saludó con un «buenos días», que casi nadie respondió, y se sentó junto a la ventana.
El vehículo avanzaba por avenidas que poco a poco se llenaban de luz. El cielo de la ciudad se pintaba de un rosa grisáceo que anunciaba calor. Mientras el paisaje cambiaba, Rosa pensaba, ojalá me contraten, aunque sea por unas semanas. Miró su currículum. La palabra FE, escrita con letras grandes, seguía ahí, como si fuera un amuleto. Una hora más tarde, el autobús se detuvo frente a una calle privada con guardia. El portón se abrió con un zumbido eléctrico. Del otro lado, el aire olía a pasto recién cortado y a dinero. Rosa respiró hondo y caminó hacia la entrada principal de la casa más grande de la cuadra. Golpeó el timbre. Un sonido metálico resonó por dentro. Esperó. Pasaron algunos segundos antes de que escuchara pasos firmes acercándose. La puerta se abrió. Allí estaba Eduardo Herrera, con su traje perfectamente planchado, el celular en la mano y el ceño fruncido. ¿Usted es la candidata para el servicio? Sí, señor. Rosa Méndez. ¿Experiencia? 15 años. ¿Referencias? No traje, pero puedo conseguirlas. Él bufó, tomó el papel algo arrugado y lo miró con rapidez. Quinta primaria. ¿Y cree que puede con una casa de este tamaño? Rosa lo miró sin miedo. Sé limpiar pisos, señor, pero también sé limpiar lo que pesa por dentro. Por un instante, él levantó la vista. Y algo en su mirada cambió, como si esas palabras hubieran tocado una fibra que llevaba años dormida. Pero su orgullo fue más rápido que su emoción. Empiece el lunes a las 7, y no se retrase. Gracias, señor. Cuando Rosa se alejó del portón, una ráfaga de viento le arrancó el papel de las manos. El currículum voló y cayó en una charca de agua. Ella se agachó, lo levantó con cuidado. El papel estaba manchado, casi ilegible, casi, porque justo en el centro seguía visible una palabra, fe. La apretó contra el pecho y sonrió sola, sin saber por qué. Detrás de ella, la mansión se alzaba muda, con las cortinas cerradas y el aire estancado. Eduardo, desde el ventanal del despacho, observaba hacia el jardín sin entender esa extraña sensación de espera. El reloj sobre su mesa marcaba las 7:29. El segundero titubeó y se detuvo, como si la casa entera contuviera la respiración antes de un cambio. A veces, el silencio más pesado es el que viene justo antes de una oración. Amigo que escuchas esta historia, no te vayas. Lo que está a punto de pasar en esa mansión va a cambiar más que paredes y muebles. Va a cambiar corazones. Suscríbete ahora mismo, activa la campanita y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo, porque lo que viene a continuación te va a estremecer. El lunes amaneció con un cielo gris sobre la Ciudad de México. El aire olía a tierra mojada y el sonido distante de un gallo rompía la calma de la madrugada. Rosa se levantó antes del amanecer. Preparó su café, partió un pedazo de pan duro y lo comió en silencio. No tenía prisa, pero su corazón sí. Un nudo de nervios y esperanza le apretaba el pecho. Dios mío, susurró, acompáñame hoy, que mis manos sirvan, que mi palabra no ofenda, y que este trabajo me dé un poco de paz. Colocó su uniforme limpio sobre la cama, una blusa beige, una falda azul y un delantal recién planchado. El vapor del agua caliente empañó el espejo pequeño donde se peinaba cada mañana. Sus manos, curtidas por los años de limpieza, recogieron el cabello en una trenza apretada. No era una mujer de lujos, pero su mirada tenía algo que el dinero no da, serenidad. A las 6 en punto salió de su barrio. El autobús traqueteaba mientras ella sostenía su bolso con fuerza. Cada sacudida la hacía pensar. Que no me corran como a las otras. No sabía que, detrás de los muros altos y las ventanas cerradas de esa casa, el destino la estaba esperando. Cuando llegó a Lomas de Chapultepec, el cielo ya comenzaba a aclarar. El guardia del fraccionamiento la miró de arriba abajo y anotó su nombre en una libreta. «Vengo a trabajar con la familia Herrera», dijo con voz firme. El portón se abrió despacio, como si hasta el hierro dudara en dejarla entrar. Al cruzar el jardín, notó el olor a pasto húmedo, a riqueza silenciosa. Cada paso sobre las piedras le recordaba que estaba en otro mundo. Un mundo donde el silencio no era tranquilidad,
sino distancia. Golpeó la puerta 2 veces. Nada. A la tercera, escuchó pasos pesados. La puerta se abrió y apareció don Eduardo, con el rostro serio, el teléfono en una mano y una carpeta en la otra. «Ah, la nueva. Entre». Su voz no tenía emoción, como quien habla con el aire. Rosa dio un paso dentro de la casa. El suelo de mármol relucía, pero había manchas secas de comida. El olor era una mezcla de perfume caro y desorden. En la sala, juguetes, cojines, platos sin lavar. Una casa rica, pero triste. La cocina está ahí, los cuartos arriba. Mi oficina, al fondo. Sí, señor. Las niñas están en el colegio. Regresan al mediodía. Rosa asintió y se quedó sola. Abrió las ventanas una a una. El aire frío entró con fuerza, arrastrando el olor a encierro. Sacó su trapo, su jabón, y empezó por el lugar donde siempre empieza quien sabe limpiar: la cocina. Los platos estaban pegados con grasa vieja. El refrigerador goteaba. El fregadero tenía restos de cereal endurecido. Rosa suspiró, se arremangó las mangas y dijo en voz baja: «Pues manos a la obra, Rosa, que el orden también se ora con jabón». Durante horas fregó, lavó, talló, sin quejarse. Cada golpe del trapo sonaba como un latido. A media mañana, el olor cambió. Ya no era de comida vieja, sino de limpieza y esperanza. La casa, poco a poco, empezó a respirar. Afuera, Eduardo la observaba desde el pasillo. Por primera vez en mucho tiempo, oyó música en su propia casa. No era música de radio, era el murmullo de una voz femenina cantando bajito: «Dios cuida de mí, en la sombra o el sol». Esa melodía suave llenó los rincones como incienso invisible. Eduardo se quedó quieto, sin entender por qué aquello le conmovía. No era devoto, ni sentimental. Pero algo en esa voz le recordaba la infancia, cuando su madre también cantaba mientras cocinaba. A la hora del almuerzo, Rosa se detuvo, secó su frente y miró el reloj. Eran las 12:15. El portón del frente se abrió, y un ruido de risas y pasos la hizo mirar hacia arriba. 2 niñas entraron corriendo por el pasillo, tirando las mochilas al suelo. Una tenía el cabello suelto y los zapatos llenos de lodo. La otra traía una mancha de pintura azul en el uniforme. Lucían idénticas y completamente desobedientes. «¿Quién es usted?», preguntó la primera. «Soy Rosa, la nueva empleada». «Otra más», murmuró la segunda, cruzándose de brazos. «No durará ni una semana». «Eso ya lo veremos», respondió Rosa, con una sonrisa que no se movió ni 1 milímetro. Las niñas se miraron, divertidas, y una de ellas, con tono burlón, agregó: «Bienvenida al infierno, tía». Rosa respiró hondo. El aire olía a travesura y a desafío. No dijo nada. Solo apretó el trapo en sus manos y siguió limpiando. En el reloj del salón, el segundero volvió a moverse. Tic, tac. La casa, que había dormido durante tanto tiempo bajo el peso del silencio, parecía despertar poco a poco. Sin saberlo, ese fue el primer día en que algo, o alguien, empezó a cambiar los latidos de aquel hogar. Y el viento, al colarse por las ventanas abiertas, trajo una promesa invisible. A veces la fe llega disfrazada de uniforme y delantal. El sonido de una risa traviesa rompió el silencio de la tarde. Rosa, arrodillada junto al balde de agua, giró la cabeza. Allí estaban Lucía y Clara, las gemelas de los ojos brillantes y el gesto desafiante. Llevaban el uniforme arrugado, el cabello suelto y una sonrisa que mezclaba inocencia con picardía. «¿Qué mira, tía?», preguntó Lucía, con una mueca insolente. «Nada, mi niña. Solo pensaba que esta casa necesita un poco de luz». «¿Luz?». Clara soltó una carcajada. «Aquí no hay luz, solo castigos». Rosa se quedó quieta, sin responder. Metió el trapo en el balde y siguió limpiando. Las niñas se miraron, intrigadas. No estaban acostumbradas a que nadie las ignorara. Media hora después, cuando Rosa salió al patio a tender los trapos mojados, escuchó un chasquido detrás de ella. Un sonido extraño, como el de una tapa abriéndose. Al volverse,
Vio que el piso donde había pasado el trapo estaba manchado de azul. Las gemelas, escondidas detrás de la escalera, contenían la risa. «Mira su cara», susurró Lucía. «Parece un fantasma», añadió Clara, tapándose la boca para no gritar de risa. Rosa se quedó mirando el desastre. El agua azul chorreaba por el mármol como una herida. Cerró los ojos, respiró profundo y se arrodilló otra vez. Sin decir una palabra, tomó un trapo limpio y empezó a frotar. Su voz salió suave, casi como un rezo. «Señor, dame paciencia. Tú sabes por qué me trajiste aquí». Las niñas dejaron de reír. La voz de Rosa tenía algo que no conocían. Calma. No miedo, ni rabia, ni resignación. Calma. La observaron unos segundos y, confundidas, corrieron escaleras arriba. Durante el almuerzo, Rosa sirvió los platos con cuidado. Arroz, frijoles, un pedazo de carne. Eduardo bajó del despacho, con el celular en la mano. Ni una palabra de saludo, solo un gracias, seco, mecánico. Lucía se acercó al plato de su hermana y, sin que Rosa la viera, vertió sal en la comida. Clara probó el primer bocado y casi escupió. «Está horrible», gritó. «No grites en la mesa», dijo Rosa con serenidad. «Me pusiste sal a propósito», acusó la niña. Rosa la miró a los ojos. «No, mi vida. Pero si la vida te sale salada, lo mejor es aprender a tragarla sin enojo». Eduardo levantó la vista, sorprendido. No recordaba la última vez que alguien hablaba así en esa mesa. Las niñas, desconcertadas, se callaron. Después del almuerzo, Rosa recogió los platos y los llevó a la cocina. Por un momento, creyó escuchar un murmullo detrás de la puerta. Al abrirla, no vio a nadie, solo un hilo de risa que se escapaba hacia el pasillo. Horas más tarde, cuando subió a limpiar el segundo piso, encontró el pasamanos cubierto de miel. Sus manos se pegaron al instante. El balde se tambaleó, y el agua sucia se derramó sobre su falda. Desde el final del pasillo, dos pequeñas sombras se escondieron riendo. Rosa respiró. Cerró los ojos y se limpió con el trapo. No dijo nada, solo siguió trabajando. Sus pasos, lentos pero firmes, llenaron el corredor de un sonido nuevo. No era ruido de enojo, sino de constancia. Al caer la tarde, el olor a jabón y comida recién hecha reemplazó el aire viejo de la mañana. Rosa encendió una vela pequeña junto a la ventana de la cocina. La llama tembló con el viento, proyectando sombras suaves sobre las paredes. Mientras tanto, las gemelas observaban desde la puerta, en silencio. «¿Por qué no se enoja?», susurró Lucía. «No sé. Tal vez está loca», respondió Clara. «O tal vez», dijo la primera, bajando la voz, «no tiene miedo». Rosa volteó, sonrió y las vio de reojo. «¿Van a ayudarme a poner la mesa?». Las niñas no contestaron. Pero esa noche, por primera vez, comieron sin discutir. Cuando el reloj del comedor marcó las 8, Rosa se quedó sola lavando los platos. El sonido del agua cayendo en el fregadero era tranquilo, casi hipnótico. De pronto, se escuchó la voz de Eduardo desde el pasillo. «¿Cómo le fue hoy?». «Bien, señor. La casa está limpia, pero todavía falta el alma». Él se quedó callado. No supo qué responder. Solo asintió y se alejó despacio. Rosa miró la vela antes de apagarla. La llama bailó una última vez y luego se extinguió. Pero el aroma que dejó flotando era dulce, como promesa de algo nuevo. Cuando la paciencia entra en una casa, los demonios pierden fuerza. Amiga que escuchas esta historia, no te vayas. Lo que Rosa hará con estas niñas rebeldes va a tocarte el corazón. Suscríbete al canal, activa la campanita y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Porque lo que está por venir te hará creer en los milagros cotidianos. Al amanecer del martes, el canto de los pájaros se mezcló con el ruido del agua corriendo por el fregadero. Rosa ya estaba despierta, con el cabello recogido y el delantal amarrado. El sol apenas tocaba las ventanas cuando ella comenzó a limpiar el comedor. Cada movimiento era suave, pero firme, como si con cada trapo quitara no solo el polvo, sino también la tristeza.
La casa seguía en silencio, pero un silencio distinto. No era ese silencio pesado del día anterior, sino uno que respiraba. Un silencio que parecía observarla con curiosidad. En el piso de arriba, las gemelas Lucía y Clara despertaban con desgano. «No quiero ir a la escuela», gruñó Lucía, escondiendo la cabeza bajo la almohada. «Yo tampoco. Mejor nos quedamos aquí para molestar a la tía», respondió Clara, medio riendo. Pero al bajar las escaleras, algo las sorprendió. El olor. El aire ya no olía a comida vieja ni a desorden. Olía a pan tostado, café recién hecho y flores. Sobre la mesa había un mantel limpio, 2 vasos de jugo y un pequeño florero con margaritas. «¿Y esto?», preguntó Lucía, frunciendo el ceño. «El desayuno», dijo Rosa con calma, sirviendo los platos. «¿Para quién?». «Para nosotras 3». Las niñas se miraron, confundidas. Nunca nadie había desayunado con ellas en esa mesa. Siempre comían solas, o con la niñera del momento, que les gritaba o las ignoraba. Rosa se sentó despacio. «Antes de comer agradecemos». Clara levantó la ceja. «¿Agradecer por qué?». «Por tener comida, por tenernos, y por otro día más». «No creemos en eso», dijo Lucía cruzando los brazos. Rosa sonrió, sin perder la dulzura. «No importa, Dios sí cree en ustedes». Hubo un silencio incómodo. Las niñas bajaron la mirada. Por primera vez, alguien las trataba con ternura, sin exigir nada a cambio. Comieron sin discutir. El pan sabía distinto, el jugo también. Esa tarde, Rosa limpió los dormitorios. En cada cuarto había juguetes rotos, ropa tirada, crayones en las paredes. Tomó una caja grande y empezó a organizar todo. «Cada cosa tiene su lugar», murmuró. Lucía y Clara observaban desde la puerta. «Eso nunca quedará limpio», dijo una. «Depende de quién lo mire», contestó Rosa sonriendo. Las niñas se quedaron calladas, siguiéndola con los ojos. Rosa recogía muñecas, doblaba ropa, ordenaba libros. Y mientras lo hacía, cantaba bajito una melodía que sonaba a calma. Cuando el alma se ensucia, también se limpia, con fe, con amor, con paciencia. El eco de su voz se extendió por el pasillo, y la casa pareció escucharla. Por primera vez en años, no había gritos ni platos rotos. Solo esa voz, como una caricia en el aire. Al caer la tarde, Eduardo bajó de su despacho. El sonido de la canción lo hizo detenerse en el pasillo. Rosa estaba en la cocina, revolviendo una olla. El vapor subía lento, envolviéndola en una nube tibia. El olor a arroz con frijoles y carne encebollada llenaba la casa. «Huele bien», dijo Eduardo, casi sorprendido. «Es comida sencilla, señor, pero hecha con ganas. Tiene olor a infancia». Rosa sonrió. «Entonces, debe ser buena». Eduardo se sentó por primera vez en mucho tiempo a cenar con sus hijas. Lucía y Clara llegaron corriendo, riendo entre ellas. Rosa sirvió los platos con cuidado, sin decir palabra. Cuando todas las manos estuvieron sobre la mesa, ella preguntó: «¿Puedo hacer una oración?». Eduardo dudó un instante, luego asintió. «Adelante». Rosa cerró los ojos. «Gracias, Señor, por esta casa, por esta comida y por quienes están sentados aquí. Que nunca falte pan, ni perdón, ni esperanza. Amén». El silencio después de sus palabras fue distinto. No pesaba, reconfortaba. Las niñas miraron a su padre. Eduardo, por primera vez, no miró el reloj ni el celular. Solo respiró. Mientras cenaban, Lucía contó algo que le había pasado en la escuela. Clara se rió. Rosa escuchaba con atención, asentía, preguntaba. Y Eduardo se dio cuenta de algo. Esa casa, que antes era solo un edificio enorme, ahora tenía sonido de hogar. Cuando terminaron, Rosa levantó los platos y fue a la cocina. Eduardo la observó unos segundos. No era solo una empleada. Había traído un pedazo de paz que él ni sabía que existía. Esa noche, al subir las escaleras, escuchó a las gemelas riendo en su habitación. Una risa limpia, sin burla. El reloj del pasillo, que llevaba días detenido, volvió a marcar el tiempo. Tic, tac, lento.
pero firme. Cuando el alma de una casa vuelve a oler a comida y a flores, es que alguien está curando lo invisible. Los días comenzaron a pasar con una suavidad nueva. La casa, que antes era un campo de batalla, empezó a tener ritmo. A las 7, Rosa abría las cortinas, dejaba entrar la luz y preparaba el desayuno. A las 7:30, las gemelas se sentaban, medio dormidas, medio curiosas, frente a los vasos de jugo y los panecillos calientes. A las 8, Eduardo salía para el trabajo saludando con un gesto breve pero sincero. Por primera vez en años todo parecía funcionar. Lucía y Clara ya no corrían por los pasillos con gritos de guerra. Ahora caminaban descalzas, tarareando la misma canción que Rosa solía cantar mientras limpiaba. Dios cuida de mí. La repetían bajito, como si fuera un juego secreto. Una tarde, mientras Rosa lavaba la ropa en el patio trasero, escuchó risas detrás de ella. Las gemelas estaban escondidas tras una maceta, observándola. Cuando Rosa las descubrió, fingió sorpresa. ¿Me están vigilando? No, solo queríamos ver si también cantas cuando nadie te oye, respondió Lucía. Rosa rió, y el sonido fue tan cálido que hasta el viento pareció detenerse un segundo. Siempre canto, dijo, porque si uno deja de hacerlo, la tristeza entra sin pedir permiso. Las niñas se miraron sin entender del todo, pero algo en esas palabras se les quedó grabado. Esa noche, Rosa preparó arroz con verduras y un poco de pollo guisado. El olor inundó la casa, envolviendo a todos. Eduardo bajó al comedor sin el celular en la mano. Lucía y Clara se sentaron antes de que él lo pidiera. Rosa sirvió los platos, y cuando terminó, se quedó de pie, sonriendo. «Si me permiten», dijo, «hoy no quiero agradecer por la comida, sino por las sonrisas». Eduardo levantó la vista. Sus hijas rieron con timidez. El ambiente, por primera vez, no dolía. Después de cenar, Eduardo se quedó un rato más en la mesa, escuchando el murmullo de Rosa mientras recogía. No era una voz cualquiera. Tenía un tono que ordenaba sin imponer, que calmaba sin decir mucho. Le recordó a su madre, a esos días de su infancia en que todo parecía más simple. En el fondo, Eduardo sabía que no era solo la casa la que estaba cambiando. Era él. Los días siguientes siguieron el mismo compás. Las gemelas comenzaron a ayudar. Una secaba los platos, la otra regaba las plantas. Rosa les enseñaba canciones cortas, juegos de palabras, pequeñas oraciones para antes de dormir. Y la casa, poco a poco, volvió a tener alma. Una mañana, mientras Rosa barría la sala, las niñas entraron corriendo con un balde lleno de agua jabonosa. «Tía Rosa, mira», gritó Clara. Rosa apenas alcanzó a voltear cuando el balde se les resbaló de las manos. El piso quedó cubierto de espuma. Por un instante, todo se congeló. Lucía se llevó las manos a la boca temiendo un grito. Pero Rosa solo suspiró, se quitó los zapatos y se metió al agua también. Las niñas abrieron los ojos, sorprendidas. «¿No estás enojada?», preguntó Clara. «No», dijo Rosa, agachándose para recoger la escoba. «Si ya se derramó, mejor limpiamos juntas, ¿no?». Y con eso, empezó a secar el piso entre risas. Las gemelas la imitaron, resbalando, empapadas, riendo sin culpa. Fue la primera vez que rieron las tres al mismo tiempo. Eduardo, desde el pasillo, las vio sin ser visto. El reflejo del agua en el suelo, las tres figuras riendo, el sonido del trapo, del agua. Era como si la casa respirara otra vez, aliviada. No dijo nada. Cuando Solo terminó se la quedó tarde, observando. Rosa secó el último rincón, y las niñas, cansadas, se quedaron dormidas en el sofá. Eduardo bajó despacio. Rosa cubría a las niñas con una manta ligera. El silencio era sereno. Él la miró y dijo: «No sé cómo lo hace». «¿El qué, señor?». «Conseguir que todo se calme». Rosa se encogió de hombros, con esa sonrisa suya que parecía entender más de lo que decía. «A veces no hay que callar a los niños, señor. Solo hay que escucharlos». Eduardo asintió. La frase lo atravesó como un eco de algo que había olvidado. Esa noche, cuando subió a su despacho,
Se dio cuenta de que no había revisado su correo, y que, por primera vez en meses, eso no le preocupaba. Miró por la ventana y vio las luces del jardín reflejadas en los vidrios. El reloj del salón seguía marcando su tic-tac constante, como si la casa entera hubiera recuperado el tiempo perdido. A veces la paz llega en silencio, y se instala tan despacio que uno no la nota, hasta que el corazón deja de doler. Pero esa paz, tan nueva y tan frágil, no sabía que pronto sería puesta a prueba. Porque el viento, cuando sopla demasiado tiempo en calma, siempre trae de vuelta lo que uno creía olvidado. El viento cambió. Fue una de esas tardes en que el aire se siente distinto, más frío, más denso, como si la casa presintiera algo. Rosa estaba barriendo el pasillo cuando escuchó el ruido de un motor detenerse frente al portón. No era el auto de Eduardo. Era un coche plateado, brillante, con vidrios oscuros. El sonido de los tacones sobre la gravilla se oyó claro, firme, elegante y peligroso. Desde la ventana, Lucía y Clara se asomaron. «¿Quién es, tía Rosa?», preguntó una de ellas curiosa. Rosa apenas alcanzó a ver una silueta alta, con un vestido blanco que se movía como una bandera. «No lo sé, mi amor, pero parece alguien que no viene a traer paz». El timbre sonó, agudo, insistente. Rosa secó sus manos en el delantal y fue hacia la puerta. Pero antes de llegar, la voz de Eduardo resonó detrás de ella. «Yo abro». Cuando la puerta se abrió, el perfume llenó el aire. Un aroma fuerte, caro, demasiado dulce para ser honesto. Allí estaba Verónica Salgado, la exesposa de Eduardo, con una sonrisa calculada y los ojos cubiertos de nostalgia fingida. «Hola, Eduardo», dijo estirando las palabras como si probaran veneno. «¿Qué haces aquí, Verónica?» «Vine a ver a mis hijas. Solo eso». Lucía y Clara bajaron corriendo la escalera, pero se detuvieron a mitad del camino. No sabían si debían acercarse o esconderse. Verónica abrió los brazos. «Mis niñas, ¿cuánto han crecido?». El abrazo fue largo, pero frío. Las niñas se dejaron abrazar sin saber qué sentir. Rosa, desde el pasillo, observaba en silencio. El ambiente había cambiado por completo. El aire, el olor, la energía. La casa que en semanas había vuelto a reír, ahora contenía la respiración. Eduardo las llevó a la sala. Verónica se sentó con la seguridad de quien todavía se cree dueña del lugar. «La casa está diferente», dijo, mirando alrededor. «Más ordenada». «Rosa trabaja aquí desde hace un mes», contestó Eduardo. «¿Rosa?», repitió ella, arqueando las cejas. «Ah, la nueva empleada». El tono no era de curiosidad, era de desprecio. Rosa inclinó la cabeza con respeto y siguió limpiando. Pero sintió la mirada de Verónica, larga, punzante, como una daga invisible. Durante la cena, Verónica insistió en quedarse. Eduardo no quiso discutir frente a las niñas. Lucía y Clara estaban inquietas, jugando con la comida sin hablar. Rosa sirvió en silencio, tratando de mantener la calma que tanto trabajo le había costado construir. «Qué interesante», comentó Verónica sonriendo. No recordaba que las niñas comieran arroz con frijoles. «¿Les gusta?», dijo Rosa suavemente. «Claro. Debe ser barato». Eduardo la miró con fastidio, pero no dijo nada. El silencio fue incómodo, largo, lleno de cosas que no se decían. Rosa retiró los platos, pero al hacerlo, escuchó un murmullo apenas audible entre Verónica y las niñas. «¿Saben, pequeñas?», decía la mujer con voz melosa. «Esta señora no es parte de la familia, solo trabaja aquí. Pero ella nos cuida», respondió Clara confundida. «Por eso le pagan», dijo Verónica sin dejar de sonreír. «No confundan cariño con obligación». Las palabras quedaron flotando en el aire, venenosas. Rosa las escuchó todas, cada una. No respondió. Solo apretó el trapo entre las manos y siguió limpiando, como si tallar el piso fuera su manera de no llorar. Esa noche, mientras apagaba las luces, escuchó a Eduardo y Verónica discutiendo en el despacho. «No puedes aparecer así, después de tanto tiempo. Son mis hijas, Eduardo. Fuiste tú quien las dejó.
y ahora quiero recuperarlas. ¿Por qué ahora?, preguntó él, exasperado. Porque ya encontré paz, respondió ella mirando hacia la cocina. O quizá porque alguien más la encontró por mí. Rosa sintió un escalofrío. Sabía lo que esas palabras querían decir. Al día siguiente, Verónica volvió. Trajo regalos caros, muñecas, perfumes, chocolates importados. Las niñas, confundidas, la recibieron con sonrisas tímidas. Rosa observó desde lejos, sin intervenir. Sabía que el cariño comprado tiene fecha de vencimiento, pero también sabía que el veneno empieza con una sonrisa. Esa noche, cuando Verónica se fue, Rosa quedó sola en la cocina. La casa estaba en silencio, pero no el mismo silencio de paz que había traído semanas antes. Era otro. Un silencio tenso, de esos que anuncian tormenta. El viento golpeó las ventanas con fuerza. Las cortinas se movieron como si la casa respirara con miedo. Rosa se apoyó en la mesa, cerró los ojos y murmuró: «Señor, no permitas que el mal vuelva a entrar aquí». Pero el mal ya estaba dentro. Tenía perfume caro, sonrisa perfecta y tacones que resonaban como advertencia en el piso de mármol. Cuando el pasado toca la puerta, no siempre viene a saludar. A veces regresa a destruir lo que recién aprendía a sanar. El jueves amaneció nublado, con ese color de cielo que parece anunciar desgracia. Rosa preparó el desayuno en silencio. Las niñas estaban serias, distraídas, como si algo invisible las preocupara. Desde hacía días, la casa se sentía distinta. El perfume de Verónica aún flotaba en los pasillos, y su sombra parecía seguir presente, aunque ya no estuviera allí. Eduardo salió temprano, prometiendo regresar en la tarde. Rosa aprovechó para limpiar el despacho. Era el único lugar donde nunca había tocado más de lo necesario. Todo estaba perfectamente ordenado. Libros alineados, carpetas con etiquetas, un reloj antiguo sobre la mesa. Era una pieza hermosa, con marco dorado y agujas finas, regalo de la madre de Eduardo. Rosa lo miró con respeto. «¿Cuántas cosas guardan los silencios de una casa?», susurró. A media mañana el sonido del timbre rompió la calma. Rosa se secó las manos y fue hacia la puerta. Verónica estaba allí. Vestía de nuevo impecable, con un bolso de cuero y gafas oscuras. «Vine a dejar unas cosas de las niñas», dijo con voz dulce. Rosa dudó, pero abrió. Verónica entró caminando despacio, observando todo. «Qué bien huele. Arroz y jabón. No recordaba ese olor aquí». «Sí, señora», respondió Rosa con cortesía. «A las niñas les gusta así». «Me imagino», dijo Verónica, dejando el bolso sobre la mesa del despacho. «¿Eduardo no está?» «No, señora». «Perfecto. Solo quería ver cómo va todo». Rosa notó que sus ojos se movían por cada rincón, como si midiera algo. En un momento, se detuvo frente al reloj. «¡Qué belleza! Siempre me gustó esta pieza». «Era de su madre», contestó Rosa. Verónica sonrió sin mirar. «Sí, claro. ¿Qué recuerdos?». Rosa se inclinó para recoger un trapo caído. Cuando levantó la vista, el bolso de Verónica estaba abierto, y el brillo dorado del reloj desapareció dentro. El corazón de Rosa se aceleró. No supo qué hacer. «¿La señora necesita algo más?», preguntó con voz temblorosa. «No, querida. Ya terminé. Gracias por su amabilidad». Verónica se marchó con una sonrisa tranquila, dejando el eco de sus tacones como una burla. Rosa se quedó quieta frente al escritorio, mirando el espacio vacío donde antes estaba el reloj. El aire se volvió pesado. Por un momento pensó en llamar a Eduardo, pero no se atrevió. Sabía que la palabra de una empleada humilde no pesa tanto como la de una mujer rica. Por la tarde, Eduardo regresó cansado, con la chaqueta en la mano. Verónica ya estaba en la sala, esperándolo. Las niñas jugaban cerca, calladas. Rosa servía café cuando escuchó la voz de ella. «Eduardo, hay algo que debes saber». «¿Qué pasa ahora?», preguntó él sin ganas. «Tu reloj, el de tu madre». Desapareció. Eduardo la miró, confundido. «Imposible. Lo dejé en el despacho. Ya busqué, y no está». El silencio cayó como piedra. Rosa, desde la cocina, sintió un escalofrío. Verónica bajó la voz, fingiendo tristeza. «No quiero pensar mal, pero tal vez alguien lo tomó sin darse cuenta».
Eduardo frunció el ceño. «¿Insinúas que...?» «Solo digo que no todos valoran las cosas de la misma manera», dijo, mirando hacia la cocina. Las niñas dejaron de jugar. Rosa entró despacio, con las manos limpias. «¿Ocurre algo, señor?» «El reloj de mi madre no aparece», respondió él. «Yo lo vi esta mañana, en el despacho». Verónica sonrió. «Entonces, tal vez podrías ayudar a buscarlo». Durante varios minutos revisaron todo. Cajones, estantes, cestos. Nada. Verónica suspiró, teatral. «¿Y si revisamos la bolsa de la señora Rosa?» Solo para descartar. Las palabras fueron un golpe en el pecho. Rosa se quedó muda. Eduardo negó con la cabeza. «Eso no es necesario». «¿Y si lo es?», replicó Verónica con voz dulce. «Así todos quedamos tranquilos». Rosa respiró hondo. «Puede mirar, señor. No tengo nada que esconder». Eduardo abrió el bolso con manos temblorosas. Entre el pañuelo y el cuaderno de notas, algo brilló. El reloj. El mismo reloj que había desaparecido. El mundo de Rosa se derrumbó. «No, no es mío. Yo no», balbuceó con los ojos llenos de lágrimas. «Señor, yo no lo tomé. Se lo juro por mi madre». Eduardo no dijo nada, solo la miró con decepción. «Basta, será mejor que te vayas». Lucía y Clara estaban en la escalera, llorando en silencio. Rosa intentó acercarse, pero Eduardo le dio la espalda. Tomó su bolso, con el alma partida. Al cruzar el portón, comenzó a llover. La lluvia empapó su uniforme, se mezcló con sus lágrimas. Caminó despacio por la calle, murmurando entre sollozos. «Dios sabe la verdad, y un día todos la sabrán también». Detrás de ella, la puerta de la mansión se cerró de golpe, y el eco de ese cierre sonó como un corazón rompiéndose. 3 días habían pasado desde que Rosa cruzó el portón bajo la lluvia. 3 días en que el silencio volvió a apoderarse de la mansión Herrera. Pero ya no era el silencio tranquilo de las noches de oración, ni el aroma a pan tostado por la mañana. Era un silencio seco, áspero, sin alma. Lucía y Clara caminaban por la casa arrastrando los pies. El comedor estaba impecable, pero vacío. Los platos se servían fríos, y la comida no sabía a nada. Verónica, satisfecha, se sentaba en la cabecera de la mesa con una sonrisa discreta. «¿Ven? Todo está en orden otra vez», decía mientras cortaba su carne con elegancia. Pero las niñas apenas comían. Lucía movía el tenedor sin probar bocado. Clara solo miraba el asiento vacío donde Rosa solía sentarse para ayudarlas con la servilleta. Eduardo tampoco hablaba. Había pasado horas encerrado en el despacho, sin responder llamadas, sin mirar a nadie a los ojos. Por momentos, se sorprendía pensando en la voz de Rosa cantando en la cocina, en el olor del jabón que aún quedaba en el aire, pero se negaba a admitirlo. Se decía a sí mismo que todo había sido una coincidencia, que aquella mujer no podía ser tan importante. Y sin embargo, cada rincón de la casa lo contradecía. Las flores que Rosa había puesto en la mesa se marchitaron. El reloj antiguo, aquel reloj que Verónica había usado para su mentira, volvió a detenerse. Tic, y nada más. Por las noches, las niñas lloraban sin hacer ruido. La luz del pasillo se quedaba encendida hasta tarde, como si tuvieran miedo de que la oscuridad tragara lo poco que quedaba de calidez. Eduardo subía en silencio. Se detenía frente a la puerta de su habitación y oía los suspiros ahogados detrás de la puerta de las gemelas. Pero no entraba. No sabía cómo hacerlo. No sabía qué decir. Una madrugada, el sonido de pasos lo despertó. Miró el reloj. Las 3:10. El viento soplaba fuerte, golpeando las ventanas. Bajó las escaleras y siguió el murmullo que venía del cuarto de las niñas. La puerta estaba entreabierta. Lucía y Clara estaban arrodilladas junto a la cama, con las manos unidas y los ojos cerrados. Rezaban. «Diosito», decía Lucía con voz temblorosa, «tráenos a tía Rosa, por favor. Prometemos no pelear más. Prometemos portarnos bien. Solo queremos verla otra vez». Clara asentía, llorando en silencio.
El cabello les caía sobre el rostro, mojado de lágrimas. Eduardo se apoyó en el marco de la puerta, sin poder moverse. Sintió un nudo en la garganta. Era la primera vez, en muchos años, que escuchaba una oración en esa casa, y no venía de Rosa. Cuando las niñas terminaron, se recostaron abrazadas, todavía llorando. Eduardo se acercó y les acomodó la manta sin que despertaran. El reloj del pasillo volvió a sonar. Tic, tac, lento, pero firme. Las agujas se movieron después de días detenidas, como si la casa respondiera al mismo deseo. A la mañana siguiente, Verónica bajó radiante, como si nada pasara. «Dormí también», dijo estirándose. «¿Qué pasa aquí últimamente?» Eduardo la miró con frialdad. «¿Paz? No lo sé. Yo solo escucho silencio». «El silencio también es una forma de paz. No respondió él cortante. Ella frunció el ceño, pero no contestó. Tomó su bolso y salió sin despedirse. En cuanto el portón se cerró, el aire pareció aliviarse un poco. Lucía y Clara se acercaron a su padre. «Papá, ¿podemos escribirle una carta a la tía Rosa?» Eduardo bajó la mirada. «No creo que quiera saber de nosotros, hijas». «Sí quiere», dijo Clara con certeza. Ella siempre decía que el perdón no se niega. Las palabras le dolieron como un golpe. Eduardo recordó la última mirada de Rosa, la lluvia cayendo sobre su rostro, la voz quebrada diciendo, «Dios sabe la verdad». Y por primera vez sintió vergüenza. Vergüenza por haber dudado, vergüenza por haber creído en la mujer que un día lo abandonó, y desconfiado de la que nunca le pidió nada. Esa noche se sentó solo en la cocina. Encendió la luz tenue y vio el delantal colgado detrás de la puerta. Aún conservaba una mancha de jabón y el olor leve de rosas y cloro. Lo tomó entre las manos y lo apretó. El aire se llenó del recuerdo de la voz de Rosa. Si uno deja de cantar, la tristeza entra sin permiso. Eduardo levantó la vista. El reflejo del ventanal mostraba su propia figura, pero detrás parecía ver algo más. La silueta de Rosa caminando entre la mesa y el fogón, cantando bajito. Parpadeó, y la imagen desapareció. El reloj volvió a marcar las 3. Esta vez, el sonido no lo asustó. Solo lo hizo entender que el tiempo en aquella casa no avanzaría hasta que la verdad saliera a la luz. Y esa verdad estaba cada vez más cerca. El viernes amaneció con un sol tímido, casi gris. Eduardo despertó temprano, con el corazón inquieto. Había soñado con su madre. En el sueño, ella le decía con voz serena, «Escucha a quien calla, hijo, porque la verdad no grita, pero se hace oír». Se levantó sin entender por qué esas palabras le sonaban tan reales. Bajó las escaleras. La casa estaba en silencio. Las gemelas aún dormían, y el aire tenía ese olor a humedad que queda cuando no hay vida dentro de un hogar. Mientras preparaba su café, notó algo raro. Una de las cámaras de seguridad del pasillo estaba encendida, con la luz roja parpadeando. No recordaba haberla visto así antes. Tomó el control del sistema y revisó las grabaciones. Durante días las cámaras habían estado inactivas. Rosa nunca las tocaba, y él casi nunca las revisaba. Pero en la carpeta marcada como jueves, una imagen llamó su atención. Hizo clic. En la pantalla apareció Verónica, sola en el despacho. Miraba alrededor tocando los libros, moviendo los objetos con curiosidad. Luego se detuvo frente al reloj dorado. Eduardo vio, incrédulo, cómo lo tomaba en sus manos y lo guardaba dentro de su bolso. Su respiración se aceleró. Retrocedió el video. Lo volvió a ver. No cabía duda. Verónica había mentido. Se llevó las manos al rostro, sintiendo una mezcla de rabia, culpa y vergüenza. Había echado a una mujer inocente. Una mujer que solo había traído paz a su casa. Una mujer que él había acusado, sin escucharla. De pronto, sintió un peso insoportable en el pecho. La imagen de Rosa bajo la lluvia lo golpeó como una bofetada. Su mirada triste, su voz quebrada diciendo, «Dios sabe la verdad». La verdad estaba ahí, y él la había ignorado. Subió al cuarto de las niñas. Lucía y Clara aún dormían, abrazadas.
Eduardo se sentó al borde de la cama y les acarició el cabello. Ellas abrieron los ojos despacio. «Papá», susurró Clara, «¿volverá la tía Rosa?» «Sí, hijas, va a volver», respondió él, con un nudo en la garganta. «Pero antes tengo que pedirle perdón». A las pocas horas, Verónica llegó a la casa sin avisar. Su perfume llenó otra vez el aire, pero esta vez no causó impresión. Eduardo la esperaba en la sala, con el rostro duro. «¿Qué pasa, Eduardo? Me mandaste un mensaje tan extraño. Siéntate». Verónica sonrió, confiada, y cruzó las piernas. «¿Ocurre algo?» «Sí, algo que debería darte vergüenza». Eduardo tomó el control remoto y encendió la pantalla grande del televisor. El video comenzó a reproducirse. Verónica se quedó inmóvil. La imagen era clara. Su mano guardando el reloj. Su gesto. Su salida tranquila. Intentó hablar, pero la voz se le quebró. «Eso no... significa no todo», significa nada, interrumpió Eduardo con firmeza. «Acusaste a una mujer inocente. Hiciste que mis hijas la vieran como una ladrona. Yo solo... No hables», gritó, con los ojos llenos de furia contenida. «Lo hiciste por celos, porque no soportabas verla darles amor a las niñas». Verónica se levantó, alterada. «No te atrevas a juzgarme. Yo soy su madre. Eres su madre biológica, sí, pero quien las cuidó, quien las amó, quien les devolvió la risa, fue Rosa». Ella se quedó sin palabras. Tomó su bolso con torpeza y salió sin mirar atrás. El portón se cerró con un golpe seco, dejando tras de sí un silencio que, por primera vez, no dolía. Eduardo se apoyó en la mesa, exhausto. Sentía que algo dentro de él se había roto, pero también, de alguna manera, se había limpiado. Sabía lo que tenía que hacer. Tomó las llaves del auto y salió rumbo al barrio donde vivía Rosa. La ciudad parecía más ruidosa que nunca. El tráfico, los claxones, las voces. Pero dentro de su cabeza, solo se escuchaba el eco de su culpa. Cada semáforo en rojo era un recordatorio. Fuiste injusto. Al llegar, reconoció la calle por la descripción que una vecina le había dado. Casas modestas, paredes descascaradas, niños jugando descalzos. Detuvo el coche frente a una ventana con cortinas blancas. Una luz tenue iluminaba el interior. Tocó la puerta con el corazón acelerado. Rosa tardó unos segundos en abrir. Cuando lo hizo, se quedó inmóvil. Tenía el rostro cansado, los ojos hinchados de tanto llorar. Eduardo bajó la cabeza. «Rosa, yo vi todo. Sé la verdad. Fui ciego y te hice daño». Ella no habló. Sus manos temblaban. «Perdóname», dijo él con voz quebrada. «No puedo seguir viviendo sabiendo que fallé a quien más bien me hizo». Rosa respiró hondo, conteniendo las lágrimas. «El perdón se da, señor. Pero la confianza no vuelve tan rápido». Eduardo asintió, incapaz de responder. Las palabras de ella le dolieron más que cualquier reproche. El viento sopló, levantando el polvo de la calle. Rosa dio un paso atrás y cerró la puerta despacio. Eduardo quedó solo frente a la casa, mirando el portón de metal oxidado. Sintió que todo dentro de él se detuvo, el aire, el corazón, el tiempo. Pero también comprendió algo, que a veces el amor no se demuestra con dinero ni promesas, sino con arrepentimiento verdadero. Y en ese instante, supo que no descansaría hasta devolverle a Rosa lo que ella le había dado: paz. Pasaron algunos días. La mansión se mantuvo en un silencio espeso, pero distinto al de antes. Era el silencio de una espera. Rosa no había vuelto, y aunque Eduardo lo intentó, 1, 2, 3 veces, ella no quiso recibirlo. Respondía desde detrás de la puerta, con una voz cansada: «No es momento, señor. Déjeme tranquila, por favor». Eduardo regresaba siempre con el mismo nudo en el pecho. Las gemelas preguntaban a diario: «¿Ya habló con la tía Rosa?» «Sí, pero necesita tiempo», respondía él, evitando mirarlas a los ojos. Lucía y Clara no entendían de orgullos ni heridas. Solo sabían que extrañaban a la mujer que las había hecho reír de nuevo.
Las noches se habían vuelto largas sin sus oraciones ni su voz. El aroma del pan recién hecho se había ido, y cada rincón de la casa parecía pedirla de vuelta. El sábado amaneció con un sol claro, de esos que parecen una promesa. Eduardo se levantó temprano para ir al mercado, intentando distraerse. Las niñas se quedaron solas en la casa, pero no perdieron el tiempo. Lucía, la más decidida, miró a su hermana y dijo: «Si papá no puede traerla, iremos nosotras». Clara la miró asustada. «¿Y si se enoja?» «No lo hará. Ella nunca se enoja. Solo nos mira y entiende». Empacaron un pequeño paquete con flores del jardín y un dibujo que habían hecho juntas. 3 figuras tomadas de la mano. Abajo escribieron con letra infantil: «Vuelve, tía Rosa, te extrañamos». Tomaron el dinero de sus mesadas y salieron antes de las 9, sin decir nada. El camino fue largo. Preguntaron a un par de vecinos, hasta que alguien les indicó la dirección del barrio donde vivía Rosa. El sol ya estaba alto cuando llegaron a la calle de casas viejas y paredes gastadas. El polvo se levantaba con cada paso, y el olor a pan dulce y café llenaba el aire. Cuando encontraron la puerta azul, Clara se quedó inmóvil. «¿Y si no quiere vernos?» Lucía respiró hondo y golpeó 3 veces. Del otro lado, se oyó el ruido de unos pasos lentos. La puerta se abrió. Rosa apareció, sorprendida, con los ojos hinchados, el cabello recogido y el delantal manchado de jabón. «Niñas, ¿qué hacen aquí?» Clara bajó la cabeza, nerviosa. Lucía extendió el dibujo con las manos temblorosas. «Vinimos por usted, tía Rosa. No queremos más otra casa Rosa sin se llevó su risa». una mano a la boca. El corazón le dio un vuelco. «Ay, mis amorcitas», susurró. «No debieron venir solas. Papá está afuera, esperándonos en el coche», mintió Lucía, intentando no llorar. «Pero no se bajó porque tenía miedo de que usted no quisiera verlo». Rosa los miró en silencio, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Sabía que era mentira, pero también entendía lo que querían decirle. Se arrodilló frente a ellas, tomando sus manitas pequeñas. «Mis niñas, yo las quiero con todo mi corazón, pero a veces hay cosas que el alma necesita curar despacio». «Nosotras también nos curamos despacio», respondió Clara con inocencia. «Pero sin usted no se cura nada». Rosa no pudo más. Las abrazó fuerte, hundiendo el rostro entre sus cabecitas. El dibujo cayó al suelo, y una lágrima manchó la palabra «vuelve». En ese momento, un coche se detuvo en la esquina. Era Eduardo. Buscaba desesperado por la calle, y cuando vio a sus hijas, salió corriendo. «Lucía, Clara, ¿qué hacen aquí?» Las niñas se separaron de Rosa y corrieron a su encuentro. «Papá, no podíamos esperar más», gritó Lucía entre sollozos. «Tía Rosa tiene que venir con nosotros». Eduardo, sin aliento, se detuvo frente a Rosa. No sabía qué decir. Ella bajó la mirada. El viento movía las cortinas, levantando un olor a jabón y flores. Por un momento, todo fue silencio, hasta que la voz suave de Rosa lo rompió. «No me llame señor, por favor. No aquí, no ahora». Eduardo dio un paso adelante. «Entonces déjame llamarte por tu nombre». Ella asintió. Las niñas, aún abrazadas, miraban expectantes. Eduardo tragó saliva, con la voz rota. «Rosa, la casa no respira sin ti». Ella cerró los ojos. El aire olía a tierra húmeda, a perdón. Finalmente dijo: «Está bien, volveré, pero no por la casa, por ellas». Lucía y Clara gritaron de alegría y la abrazaron otra vez. Eduardo también sonrió, por primera vez en mucho tiempo. El sol caía sobre los 3, cálido, limpio, como una bendición. De regreso a la mansión, Rosa miró por la ventana del coche. El camino parecía distinto, como si la ciudad también respirara de nuevo. Cuando cruzaron el portón, el viento movió las cortinas del salón y el reloj dorado volvió a sonar. Tic, tac, lento, constante, como si la casa supiera que su corazón había regresado. El domingo amaneció sereno. El cielo de la Ciudad de México estaba despejado, y un aire fresco entraba por las ventanas abiertas de la mansión Herrera. Por primera vez en mucho tiempo,
La casa olía a hogar, a jabón, a pan, a flores frescas y, sobre todo, a calma. Rosa había vuelto. Las gemelas no se separaban de ella ni un segundo. Corrían detrás suya, ayudando a tender las camas, a doblar las toallas, a preparar la comida. Reían. Sus voces llenaban los pasillos, y ese eco infantil borraba las sombras del pasado. Eduardo las observaba desde el despacho, con una mezcla de alivio y gratitud. Había pasado noches enteras sin dormir, temiendo que ella nunca regresara. Pero ahí estaba, de nuevo, caminando por su casa, moviendo las manos con esa calma que parecía ordenar el mundo. No hubo grandes palabras ni disculpas elaboradas, solo gestos. Y a veces, los gestos dicen lo que la boca no puede. Rosa, al verla entrar de nuevo, había sonreído tímidamente. «Solo vengo a trabajar, señor». Eduardo la detuvo con suavidad. «No me llames así». Ella lo miró con sorpresa. «Entonces, ¿cómo quiere que le diga?» Él respiró hondo. «Llámame por mi nombre, y recuerda, esta casa no volvió a ser la misma desde que te fuiste». Rosa no respondió, pero en sus ojos brilló una emoción que ni ella pudo esconder. En el fondo, sabía que no había regresado solo por las niñas, también por él, por ese hombre que había aprendido a pedir perdón no con palabras, sino con humildad. Esa tarde, mientras preparaban la cena, el abogado de Eduardo llegó con una carpeta en la mano. «Hay algo que necesita ver», le dijo en voz baja. Abrió la laptop sobre la mesa y mostró un archivo de video. Era la grabación de la cámara del despacho, la misma que él ya había visto. El abogado había recopilado todo y presentado una denuncia formal. «La señora Verónica será investigada por intento de fraude y manipulación de pruebas», explicó. Eduardo asintió con el ceño apretado. No sentía placer, ni venganza, solo una certeza. La verdad siempre encuentra el camino, aunque el tiempo la esconda. Rosa, desde la cocina, alcanzó a escuchar parte de la conversación. No dijo nada, pero su corazón se apretó, no por miedo, sino por alivio. Las mentiras, al fin, se estaban limpiando del aire. A la hora de la cena, la mesa estaba completa, el mantel blanco, los platos de siempre, y al centro, un pequeño florero con margaritas. Las niñas colocaron servilletas dobladas con cuidado, orgullosas de su trabajo. Rosa sirvió arroz, frijoles y bistec encebollado. Eduardo la ayudó a traer el jugo y los cubiertos. Ella se rió. «Parece que ahora el jefe soy yo», bromeó él. «Trabajar por amor no cansa», respondió Rosa sonriendo. Las niñas aplaudieron entre risas. El ambiente era ligero, limpio, familiar. Mientras comían, Clara preguntó: «Papá, ¿ya no va a venir mamá Verónica?» Eduardo la miró con dulzura. «No, hija. A veces, cuando alguien no cuida el cariño, debe aprender a quedarse solo». Lucía intervino con voz seria. «Entonces, que se quede allá. Aquí ya está tía Rosa, y con ella la casa sí huele bonito». Todos rieron, incluso Rosa, aunque sus ojos se humedecieron. Después de la cena, las niñas subieron a lavarse los dientes y preparar su uniforme para el lunes. Rosa se quedó sola recogiendo los platos. Eduardo la observaba desde el marco de la puerta. «No tienes que hacerlo todo tú», dijo él acercándose. «Es mi trabajo». «No, tu trabajo era limpiar la casa. Pero lo que hiciste fue más que eso». Ella lo miró, confundida. «¿Qué quiere decir? Que limpiaste lo que nadie veía». Hubo un silencio largo. Los ojos de Rosa se encontraron con los de él. Por un instante ninguno dijo nada. No hacía falta. Minutos después, cuando las luces se apagaron y el sonido de las risas se transformó en sueño, Rosa se quedó un momento en la sala. Abrió una ventana y miró el cielo. Estaba despejado, lleno de estrellas. El aire entró suave, moviendo las cortinas. El reloj del pasillo seguía marcando el tiempo, sin pausas. Tic, tac, tic, tac. En el reflejo del vidrio vio su propio rostro mezclado con el de las niñas dormidas en el sofá, cubiertas por una manta. Sonrió. La casa entera respiraba, y su corazón también.
Cerró los ojos un instante, y mientras el viento de la noche entraba por las rendijas, pensó en silencio. Algunas casas no necesitan reformas. Solo alguien que limpie lo que el ojo no ve. Al fondo, la puerta se cerró con suavidad, y en la mansión Herrera, por fin, la paz dejó de ser un recuerdo para convertirse en hogar.